Bueno, continuamos con los encuentros con proyectos de ley archivados. Para eso nos acompañan en nuestro programa de encuentros pedagógicos el doctor Carlos Rincón y la doctora Diana Barrera, asesores legislativos de FECODE. Muy buenos días, doctores. Muy buenos días, reciban un cordial saludo. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor Carlos Rincón, por favor, ¿qué tenemos respecto al archivo de los proyectos de ley que atentaban contra la educación y el magisterio, doctor? Bueno, yo creo que aquí con la doctora Diana. Muy Doctora Diana, buenos días. Está muy mala la comunicación. Sí, tenemos mala comunicación, doctora Diana. Le sugerimos desconectarse y conectarse nuevamente para mejorar la conectividad. Bueno, doctor, continúe usted, por favor. Bueno, muchas gracias. Mientras que se mejora la conectividad, que en este país es demasiado buena, Sí, sí. queremos hablar de una serie de proyectos de ley que en el ejercicio legislativo atentaban contra el magisterio colombiano, contra la ciudadanía en general, por supuesto, contra todos aquellos elementos y derechos que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación defiende desde el punto de vista estatutario y desde el punto de vista de control social que realiza la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. En ese sentido, es importante destacar que en Cámara de Representantes se logró el archivo de diferentes proyectos de ley, es decir, que no tuvieran debate en el Congreso de la República por ser iniciativas que atentaban contra esos derechos que defiende el magisterio colombiano. En particular, por supuesto, de manera primordial, el derecho a la educación. Tenemos en primera medida en Cámara de Representantes, como fue radicado y con mensaje de urgencia, el proyecto de ley que, por supuesto, coadyuvó el paro nacional, el proyecto de ley 425 de 2020 Cámara, 10 de 2020 Senado. El proyecto que pretendía la reforma a la salud. Es importante contarle a los maestros de Colombia que ese proyecto fue radicado el 20 de julio de 2020 y tuvo más de 4 informes de ponencia, y en ese proyecto de ley que se realizaron 8 audiencias públicas, 4 en Senado y 4 en cámaras, la Federación participó desde el año pasado enviando conceptos de solicitud de archivo, enviando conceptos para resguardar el régimen exceptuado del magisterio colombiano. Aquí hay que decir algo muy enfático, y es que ese proyecto de ley sí afectaba el régimen exceptuado a los docentes en su radicación original en el artículo 18, parágrafos 1 y 2. Después FECODE cabildió para que ese proyecto de ley eliminara esos temas que afectaban al régimen exceptuado, pero finalmente se radicó, por supuesto, un informe de ponencia. Ese informe de ponencia, un informe básicamente de una subcomisión que arregló o pretendió arreglar todo el tema de proposiciones, y en ese último articulado de esa subcomisión, resultante de esa subcomisión, se establecieron elementos que afectaban el régimen exceptuado del magisterio. De tal suerte que FECODE participó activamente, no solamente desde la marcha, que es el tema más importante, sino, por supuesto, desde el legislativo, logrando su archivo. Había otro proyecto de ley que... Aló, parece que tenemos problemas con el audio, doctor Rincón.
Bueno, mientras... Esencial también respecto de aquellos derechos que tendrían en cuenta los estudiantes, aumentaría la brecha de desigualdad. Por lo tanto, FECODE envió concepto y participó con los autores y ponentes de este proyecto 027-2020, solicitando su archivo de manera que este proyecto de ley hoy en día se encuentra archivado. Otro proyecto que en Cámara de Representantes se logra el archivo, un proyecto muy importante para el magisterio colombiano, que era el proyecto 211-2020 Cámara, por medio del cual se toman medidas para garantizar la protesta pacífica. ¿Qué quería este proyecto de ley en Cámara de Representantes? Este proyecto de ley quería crear dos artículos en el Código Penal. El primero de ellos para establecer una pena de 8 años de prisión a los actos vandálicos en medio de una protesta pacífica. Pero el segundo era un artículo bastante lesivo que pretendía que se sancionara con una pena de hasta 8 años de prisión también a quienes promovieran la protesta pacífica y esa protesta pacífica terminara en actos vandálicos. Básicamente, que era un proyecto de ley para estigmatizar la protesta pacífica. ¿Eso qué significó? Significaría, por supuesto, una manera absolutamente inconstitucional de restringir y estigmatizar la protesta pacífica. Por lo cual, a la luz del artículo 152 constitucional, la Federación se opuso a este proyecto de ley, siendo el artículo 37 de la Constitución Política, por supuesto, un derecho fundamental, pero que el artículo 152 establece que a través de la Constitución, establece que a través de una ley estatutaria es la única manera que se pueden establecer las medidas, valga el pleonasmo, de restringir o de asegurar que las protestas se den de manera pacífica. Asimismo, la Federación utilizó todos los elementos de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia y otras sentencias de la Corte Constitucional, pero la más reciente de ponencia del doctor Armando Tolosa Villabona, y en donde se establece claramente que la protesta tiene un carácter disruptivo y se le debe prohibir al legislativo y a cualquier autoridad emitir toda serie de acciones de tipo legal y reglamentario para restringir la protesta pacífica. En Cámara de Representantes se logró el archivo de estos 3 proyectos de ley que, por supuesto, generaban una completa afectación al magisterio colombiano, a los derechos de la educación y de esa manera la Federación tomó cartas en el asunto y esto ayuda o coadyuva a mantener una relación activa en el legislativo en la Cámara Baja. No sé si la doctora Diana Barrera se pudo conectar o si no, pues yo haría la intervención que ella quería hacer respecto de los proyectos de ley del Senado de la República. Hemos tenido problemas de conectividad, entonces, doctor, pues continúe usted, por favor. Listo, sí señor, muchas gracias. Entonces, tenemos en Senado de la República proyectos de ley muy importantes que generarían o hubiesen generado una afectación de gran magnitud para el magisterio colombiano. El primero de ellos fue el proyecto de ley 277 de 2019 Senado,
por medio del cual se reforma la Ley 115 de 1994 en lo pertinente a educación inicial y se dictan otras disposiciones. Este proyecto de ley, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, a través de conceptos, a través de reuniones con el Ministerio de Educación, en las que intervino ejecutivos de la Federación, en las que intervinieron, por supuesto, el Gobierno Nacional, que era un proyecto radicado por congresistas del Partido de Centro Democrático, que ahora no se puede decir entonces partido de gobierno, porque parece que hoy en día ya no es ni siquiera garantía que el gobierno radique sus propios proyectos, porque el mismo Partido Centro Democrático a algunos les hace el feo, pero este proyecto de ley que pretendía eliminar de tajo la posibilidad del preescolar de 3 grados, el proyecto de ley 277, FECODE logró su archivo en la Comisión Sexta de Senado de la República. Es un proyecto que está archivado. De hecho, hoy en día todavía nos preguntan en algunos sindicatos, nos preguntan algunos docentes, si es que es verdad que el proyecto se archivó. Claro que el proyecto se archivó. Que si es que es verdad que de pronto continúa su trámite, ya no continúa su trámite, pero lo podrían radicar el 20 de julio, de tal suerte que es importante que se tengan en cuenta, se esté en un estado de alerta respecto a esta iniciativa, porque durante la sesión de la Comisión Sexta en la que se archivó este proyecto, se anunció que debería continuarse por parte del partido de gobierno con esta intención. El proyecto de ley 185-2020 Senado, 296 de 2020 Cámara, que fue el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación. En ese proyecto de ley se logró que la Unidad Especial de Administración del PAE redujera en 158.000 millones de pesos a 12.000 millones de pesos los gastos de administración, es decir, los gastos de funcionamiento de esta entidad, de esta nueva Unidad Especial de Administración del PAE. También hay que ser claros y enfáticos con el magisterio colombiano, que en ese proyecto de ley FECODE solicitó más de 660.000 millones de pesos para los recursos de bioseguridad, que si se hubieran incluido en el proyecto de ley de presupuesto general de la República, presupuesto general de la Nación, los recursos hubiesen sido de mejor y más fácil ejecución que como lo estableció el Ministerio de Educación a través del FOMI en medio de la pandemia, y que el gobierno hizo caso omiso respecto de esas propuestas de la Federación, que hoy en día hacen mella en la inejecución de los recursos para establecer protocolos de bioseguridad. Está también el proyecto de ley 032 de 2020 Senado, por medio del cual se implementarían los procesos de calidad de la educación en el marco de la política del Estado para la transformación de la calidad educativa, y se dictarían otras disposiciones. Este proyecto de ley pretendía no más y no menos que generar en todas las materias establecidas en la ley 115 con el 80% de obligatoriedad, un tutor en el aula de clase. Aquí quiero ser muy preciso, y es que este proyecto de ley específicamente no hablaba de los tutores, de los tutores del programa Todos Aprender, porque establecería unos nuevos tutores contratados por el ministerio, que no sabemos de dónde los sacarían, no sabemos de dónde los contratarían, ni siquiera si fueran docentes o no, para llevar a cabo una, por supuesto que una revisión, una supervisión de lo que dictarían los docentes en el aula de clase. Este proyecto, por supuesto, que vulneraría la autonomía de cátedra, y la Federación logra que no se dé debate en el Congreso de la República y que se archive el proyecto de ley 032 de 2020 Senado. El proyecto de ley, por supuesto, tan sonado, el proyecto de ley 094 de 2020 Senado, por el cual se modifica la ley 115,
y se autoriza la educación preescolar básica y media en casa y se dictan otras disposiciones, ley homeschool o educación en casa. También está archivado, pero hay que ser absolutamente pertinentes en la información que se brinda, diciéndoles que es posible que este proyecto de ley se radique en la siguiente legislatura. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley, la Federación hizo una serie de Facebook Live, dictó conferencias, por supuesto los ejecutivos dictaron conferencias e hicieron pedagogía en contra de este proyecto, tema muy sonado en el Congreso de la República, es decir, la oposición de la Federación. No se había radicado ponencia respecto de esta iniciativa, pero a las últimas 2 semanas de archivarse este proyecto de ley por tránsito de legislatura, es decir, 2 semanas anteriores al 20 de julio, y nos avisaron que posiblemente iban a erradicar un informe de ponencia, y unos días antes del término de la legislatura, radicaron una ponencia. En primer lugar, esa ponencia no se publicó porque debido a la insistencia de la Federación en su archivo, se radica una ponencia de archivo, pero esta ponencia de archivo no se debatió, lo que significaría que quieren o que se presume que quieren darle vía a este proyecto de ley. Claro, doctor Rincón. Bueno, el tiempo aquí es mucho insuperable, doctor Rincón, entonces quedamos pendientes de poder seguir desarrollando esta temática que está a la orden del día y por supuesto de las gestiones que ustedes están haciendo ahí en el asesoramiento con FECODE. Doctor Rincón, muy amable y pues estaremos en otro programa continuando con este tema tan importante y tan a la orden del día. Muchas gracias, doctor Rincón. Quiero decirles muchas gracias, que hasta ahí quedó el archivo de proyectos de ley. Finalizar diciéndoles que en el proyecto de ley de educación física, es decir, la ley del deporte, ese proyecto de ley se corrigieron todos los elementos que atentarían contra la educación física y contra los derechos del magisterio colombiano, en particular, evitar que se hiciera supervisión a través de inspección, control y vigilancia a las instituciones educativas en este aspecto. Mil gracias por el espacio y bueno, les deseo un feliz día y un resto de programa muy ameno. Gracias, doctor Rincón, muy amable. Y saludos a la doctora Diana, a ver si en otra ocasión la tenemos acá. Muy bien, Miguel, por favor, para cerrar esta sección con su comentario, 2 minuticos, doctor. No, Miguel, simplemente insistir en lo siguiente, un reconocimiento, el archivo de estos proyectos de ley muy regresivos han sido fruto pues de la movilización social, del paro nacional, del papel de FECODE y por supuesto del sector académico y democrático. Estos proyectos de ley que se han archivado han sido supremamente claves y como ustedes saben es una batalla que tenemos con el actual régimen que ha intentado un proceso de refeudalización de la función social de la escuela, de la supresión del carácter profesional de la docencia, de la libertad de cátedra, de la autonomía y el gobierno y la democracia escolar y en general de la educación pública. También hay que agregar que se ha logrado dejar moribundo ese proyecto de referendo del uribismo que pretendía suprimir el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes y por esa vía imponer los bonos educativos, deshacerse del magisterio estatal y por supuesto suprimir la escuela pública que ha sido pues muy importante en el proceso transformador de Colombia a pesar del abandono recurrente de los diferentes gobiernos, especialmente en la época neoliberal. Quiero hacer un reconocimiento, por supuesto, a todos y todas que hemos estado en esta batalla, a toda la población, a toda la comunidad educativa, a toda la muchachada de la federación, un reconocimiento especialmente a la labor de nuestros asesores legislativos de la federación que han estado día a día, minuto a minuto, haciéndole seguimiento y en coordinación con el Comité Ejecutivo, con el CEID, sustentando de manera argumentada ante el legislativo
pues lo regresivo de cada proyecto, pero que por supuesto ha sido gracias a la movilización, a la existencia de la presión de la población, de la comunidad educativa y de la federación, que se han logrado archivar. La batalla, como dice, continúa y sabemos que el 20 de julio, en el último año que le queda al régimen uribista, en segunda persona, en cuerpo ajeno, que es Duque, va a haber una nueva ofensiva contra los maestros y maestros a través de el legislativo y la bancada uribista y de la coalición de gobierno, pero estaremos como siempre atentos y atentas todos y todas.